Pues damos inicio de manera formal a nuestra primera web conferencia del curso de Estrategias de Comunicación en esta fase denominada articulación. Es un gusto estar acompañándolos en este escenario. Yo soy Carol Yasmín Pascuas Carvajal, tutora, directora también de este curso, y te saludo, Lida, de manera muy especial. Te envío un abrazo desde la distancia que nos una, pues a pesar de esas distancias, y por supuesto también a los demás, a ti que pues estás aquí de manera presente en este encuentro, siendo hoy 23 de septiembre, y estás aquí pues presente para que podamos desarrollar las temáticas. También, por supuesto, te presento un saludo muy especial, un abrazo desde la distancia a los demás compañeros que hacen parte de este curso, pero pues por diferentes razones quizás no pudieron acompañarnos, pero precisamente vamos a dejar grabada esta reunión, este encuentro, para efectos de calidad y de que también puedan consultarlo en el momento que pues lo estimen necesario, y que puedan tener allí los aportes que nos proponemos y que esperamos podamos desarrollar en esta noche, para que ustedes tengan elementos de aporte hacia la realización del entregable, y que precisamente pues todo eso va de cara al logro del resultado de aprendizaje. Tenemos una agenda que hemos estructurado en tres momentos. Tenemos un momento inicial, que es pues el saludo, compartir con ustedes el objetivo de este tipo de encuentros, de este tipo de mediaciones, que para los efectos es la primera web conferencia del curso. Luego tendremos un momento de desarrollo en el que básicamente vamos a retomar, reconocer, porque digamos que al punto en el que ya estamos, y con base en esos desarrollos que ustedes ya tienen de avances en los trabajos, pues ustedes ya tienen muy identificados los núcleos problemáticos del programa, perdón, el núcleo problemático del curso, que eso lo vamos a tocar pues más como por reconocimiento. Hablar un poco de estrategia de comunicación, comunicación y educación para el desarrollo, y comunicación estratégica, esto con base en los autores que tenemos en nuestro espacio de referentes bibliográficos, documentos y demás que se consolidan en el insumo o en la base para poder lograr la consolidación de todos esos aprendizajes que precisamente nos permitan un desempeño hacia el logro de ese resultado de aprendizaje, como pues bien lo hemos apuntado. Ay, perdón. El objetivo, pues, ay, voy a poner esto en modo presentación, permítanme, eso que es que está como muy pequeño. Ok, listo. El objetivo, pues, como lo hemos dicho, es realizar un acompañamiento y una mediación para el efectivo abordaje de todos los pasos de la fase 2 de cara al logro del resultado de aprendizaje del curso, que no es otro que reconocer las características de la propuesta curricular problemática y del programa y del curso académico, es decir, como poder comprender cómo se articulan esos cuatro núcleos problemáticos de la maestría, y también cómo se manifiestan o se evidencian esas aristas o esas características que identifican estos núcleos problemáticos, y digamos de cara hacia el entendimiento de cómo aplicarlos para el proyecto que estamos desarrollando. Entonces, los núcleos problemáticos del programa, es decir, de nuestra maestría, es la gestión, comunicación, investigación, mediación cultural, educomunicación y ciudadanías comunicativas, que grosso modo podemos definirlas como, eh, para definir el núcleo problemático, gestión, comunicación, investigación. em, se puede desglosar esa frase o esa arista, y es en esos tres componentes. La gestión, que son esas herramientas o esa capacidad que tiene el gerente de comunicación o el gestor de comunicación, por así decirlo, para planear, diseñar, trazar una serie de elementos
estratégicos, pero planeados, sistémicos, que permitan integrar todos esos elementos y llegar pues a una estrategia de comunicación. La comunicación, pues obviamente entendida como ese proceso que va en doble dirección, un proceso en el que yo emito un mensaje, pero regresa a mí compuesto y tiene que ver precisamente con ese proceso de feedback y realimentación. Para que se configure en un proceso de comunicación, siempre tiene que haber una retribución de ese mensaje inicial, es decir, volver a mí ya compuesto, realimentado y demás, o sea, de lo contrario es un proceso netamente informativo, como lo que sucede en los medios de comunicación cuando escuchamos una noticia, cuando nos dan algún informe y demás, simplemente pues lo recibimos, lo apropiamos y pues si a bien se considera se hace la aplicación. Claro que pues ya hoy en día con todos los elementos y las herramientas que hay, pues uno puede poner en, digamos, como comparar esas fuentes informativas, no, digamos, como no aceptar todo tan en bloque como nos lo presentan los medios de comunicación y informativos más bien, porque en un proceso de recepción de una noticia, pues no tenemos la oportunidad de hacer ese proceso de realimentación. Tal vez desde nuestro pensamiento crítico y demás podamos analizar, bueno, esto es cierto o no, pero no hay allí como ese proceso de realimentación. Y la investigación, por supuesto, pues como ese proceso sistémico que nos ofrece una serie de métodos, de pasos para poder llevar a la comunicación y la gestión, pues como una disciplina que genera nuevo conocimiento que puede aplicarse a diversos sectores de la sociedad. Entonces, para resumir, podemos entender que la gestión comunicativa da las herramientas para planificar y sostener procesos de comunicación. La investigación, pues, nos genera todo ese conocimiento, nos da los diagnósticos, la evidencia, para no actuar por actuar, es decir, para tener una base, unos lineamientos que nos permitan poder tomar decisiones acertadas con base precisamente pues en esa capacidad instalada en las realidades de esos contextos que estamos interviniendo y por supuesto pues potencializando esas capacidades, esas habilidades comunicativas propias que tienen las diferentes culturas, todas esas señas y esas formas de poner en común con el mundo. Y la mediación, ay, perdón. La mediación cultural como núcleo problemático de nuestra maestría, básicamente lo que asegura es que la comunicación reconozca y dialogue con todos los contextos culturales. Es decir, poder hacer el rescate de todas esas señas comunicativas, de esos elementos, de esas características que identifican a una comunidad determinada desde sus saberes, desde sus costumbres y demás, pero para hacer procesos de comunicación. Hay diferentes culturas, etnias, asociaciones, grupos y demás que tienen unos códigos propios de comunicación, algunos mantienen hasta su propia lengua y todas esas cosas hay que entenderlas, hay que respetarlas, hay que reconocerlas, identificarlas y ponerlas en común y al servicio precisamente de poder activar esos mecanismos comunicativos pues para lograr la resolución pues de los conflictos, lograr esa comunicación transformadora de los contextos en los que hagamos intervención. Básicamente es poder considerar y potencializar todas esas herramientas que hay. Hay comunidades, hay culturas que tienen bailes, danzas, rituales, y lo que decíamos, no es solo mostrar esas cosas como una expresión cultural, desde lo artístico, sino desde lo comunicativo, como un baile, una danza, un ritual, una creencia, una tradición, hasta un mito, porque todo comunica, es una forma de hacer una comunicación propia.
es algo muy propio de las culturas, entonces tener de base esa premisa desde la mediación cultural que hace parte pues de una de las núcleos problemáticos de nuestra maestría. Esto tiene raíces en la pedagogía crítica y en la educomunicación. Como lo decíamos, no es difundir cultura, sino de co-crear significados y prácticas. Que no se trata solo pues de evidenciar que en la cultura tamapáes pues tienen una serie de danzas y de rituales para comunicarse entre sí, con sus ancestros, con sus creencias y demás, sino que cómo esto se configura efectivamente en esos canales y en esos medios estratégicos y muy característicos de esa comunidad determinada para poner en común, es decir, para compartir con el mundo y cómo desde el fortalecimiento de esas raíces propias, cómo fortalecen lo local para compartir ya pues a nivel global, como reconocerse primero desde la localidad para mostrar e interactuar ya con un mundo globalizado. Tenemos la educomunicación, que básicamente es la integración entre la educación y la comunicación. Entonces, para que existan procesos efectivos de comunicación y para poder hacer un aprovechamiento de esas herramientas, digamos, como de esa capacidad instalada de las comunidades en sus procesos de comunicación, pues cómo nos organizamos, cómo potencializamos y sin duda esto se logra a través de la pedagogía, de metodologías, de la didáctica y demás elementos que definen o que facilitan un proceso efectivo de educación. Entonces, educar para comunicar y comunicar para educar, básicamente. Trata de que con estas intervenciones, de que a través de la aplicación de las estrategias educativas para movilizar o dinamizar la comunicación, nosotros logremos procesos de transformación, acción en esas comunidades. Entonces no se trata, pues, digamos, como de un proceso netamente informativo o de una comunicación unidireccional, es decir, como lo podría definir un autor, una comunicación bancaria, digamos que va en un solo sentido, que básicamente es la emisión de información, sino que regrese con retribución. Es decir, ya un mensaje compuesto, porque lo envío con unos códigos determinados, pero mi receptor lo ha decodificado y le ha integrado nuevos elementos para poder hacer esos procesos de transformación que se persiguen. Y las ciudadanías comunicativas que tienen como horizonte, básicamente son su horizonte, formar sujetos críticos, participativos y capaces de usar la comunicación para ejercer derechos y transformar sus realidades. Entonces, lo que te mencionaba, todo esto está articulado, todos estos núcleos problemáticos se articulan y generan esos impactos que nos proponemos a través de la intervención o de una gestión estratégica de la comunicación. Lo que buscamos es que las comunidades o los sujetos se reconozcan, se identifiquen, concluyan cuáles son esas fortalezas que tienen a nivel comunicativo, cuáles son esos mecanismos de acción participativa y que logren precisamente accionarlos para lograr pues los objetivos que tienen sus comunidades o por ejemplo si van a hacer una campaña de salud pues entonces cuáles son esas capacidades que tenemos, quiénes, si tenemos una emisora comunitaria, si tenemos tal vez un periódico local, hasta una muestra de cine como podríamos revisar en el OVA, en el objeto virtual de aprendizaje de Vadillo. No sé si de pronto ya lo pudiste revisar, allí nos comentan unos ejemplos de cómo una comunidad indígena se mostró al mundo y pues obviamente expresando sus necesidades y demás a través de una radio indígena cómo pues activaron todas esas potencialidades de sus integrantes y también pues con una capacidad técnica y pusieron en marcha una radio indígena y también hicieron hasta una muestra
hasta una muestra de cine. Hicieron uno basado pues en sus creencias, en sus tradiciones, en lo que tenían, fortalecieron su localidad, sus creencias, sus mecanismos e interactuaron con el mundo a través de una apuesta cinematográfica. Y eso es una estrategia de comunicación. Eso son ciudadanías comunicativas, poder evidenciar todos esos mecanismos que tengo, esa capacidad instalada, mis habilidades como sujeto presente en una comunidad determinada y cómo puedo activarlos para generar soluciones pues a los contextos. Perdón. Y pues el núcleo problemático que tiene nuestro curso es la gestión, comunicación e investigación. Y esto pues se hace presente pues a través de la estructura misma del curso, de todas las tareas que están pensadas o están concebidas para poder responder a cada una de estos tres grandes postulados, que es la gestión, gestionar la comunicación, que es a través de la planeación, de la estructuración de planes, programas y demás, por supuesto poder gestionar la comunicación desde toda la aplicación que tiene este gran concepto y por supuesto pues cómo poder activar procesos de investigación. Esto lo vemos a lo largo de todas las tareas, también en la forma en que interactuamos, en que nos acercamos pues a esos procesos de aprendizaje. Esto pues digamos que queda claro que precisamente la visión nos la da ese ejercicio que venimos realizando. Eh, Adentrándonos para poder fortalecer esa idea que nos estamos trazando de por qué la maestría digamos, se enfoca o toma esos cuatro núcleos problemáticos y este curso aplica para poder, digamos, lograr esos objetivos que nos hemos trazado. Podemos ampliar ese entendimiento a través de las lecturas de Solano y de Pérez también, que son esas consultas que tenemos allí en nuestro espacio de referentes bibliográficos. Y es que nos mencionan que no existe un desarrollo sin sostenibilidad ni sostenibilidad sin educación y que la comunicación es un eje articulador de estos procesos. Eh, ¿Qué pudieras tú aportarme de esto, querida Lida? ¿Qué comprendes allí de esta frase? No existe un desarrollo sin sostenibilidad ni una sostenibilidad sin educación y que la comunicación es un eje articulador de estos procesos. ¿Qué podríamos precisar acerca de ello? Pues yo pienso que lo primero es que las relaciones humanas se, se gestan en esa interacción comunicativa, de cualquier tipo de comunicación, verbal y no verbal. ¿Sí? Y a través de esa comunicación y el aprendizaje o la educación que podamos generar tanto en las comunidades como hacia nosotros mismos, podremos mantener o transformar una situación. En este caso, si hablamos de sostenibilidad, que de pronto aquí nos muestra las imágenes que tienen que ver con la parte del medio ambiente. No podemos hacer un mundo con unas estrategias sostenibles si cada uno de nosotros no aportamos y vamos construyendo en medio del aprendizaje individual. Cuando nos reunimos con las comunidades, no es solo saber que vamos a segregar X o Y materiales de acuerdo a lo que pues, nos han enseñado o hemos visto, sino también cómo disminuimos el consumo de esas cosas, cómo transformamos los materiales para que no se nos vuelvan desechos, sino darles segunda vida y demás. Y eso en este momento ha sido una construcción colectiva, eso no se lo inventó una persona, ¿sí? Sino a raíz de esa interacción con otros, a través de esas comunicaciones que establecieron, fueron identificando que si controlábamos en la fuente, si controlábamos el consumo, si hacíamos un consumo responsable en la compra, ¿sí? En este aspecto que hoy
el medio ambiente pues nos grita, oye, hay que hacer porque si no nos vamos a acabar sin nada. Entonces yo pienso que a eso va la sostenibilidad, a que las cosas puedan perdurar desde lo positivo y eliminar todas esas prácticas que tengamos en el ejercicio de nuestras relaciones con el entorno y con las demás personas. Y pues esos son todos procesos educativos, no son ajenos a que la educación, si uno la mira desde lo que trae uno de la casa, pues es educación, cuando le ponen a uno límites, cuando le dan un marco de referencia de lo que se puede o no se puede, lo que debe ser o no debe ser. Eso es educación dentro de lo que es el cotidiano del ser humano. Pero si además esa educación está dirigida y estructurada con unos objetivos claros y va hacia un plan específico, pues obviamente la construcción va a ser mucho mayor y lo que queda de este proceso va a ser más significativo. Excelente, Lida, muy bien. Además, para complementar, básicamente lo que nos propone Solano en este trabajo de 2008, en este documento de referencia, es poder entender cómo aún hoy por hoy en América Latina confundimos el concepto de desarrollo con crecimiento económico. Básicamente lo que él nos propone es que pues algunos países, ay Dios bendito, algunos países miden ese supuesto desarrollo en términos económicos, en términos de tener más capacidad adquisitiva, de tener más dinero, pero esto es, como su nombre lo indica, crecimiento económico. O sea, estamos tocando apenas una de las aristas de lo que es un desarrollo sostenible, porque sí, claro, hay que tener crecimiento económico para poder entrar dentro de la definición de un desarrollo sostenible, pero lo que él dice es que se nos ha olvidado revisar, o pues por lo menos en estos países de la América Latina, que un verdadero desarrollo sostenible apunta o está de cara entre lograr procesos de inclusión, tener prácticas responsables y amigables con el medio ambiente, que haya educación de calidad al alcance de todos, bueno, y una serie de cosas que están allí determinadas y que pues para eso precisamente es que se articula el proceso de comunicación y educación. Ahí, aquí, en digamos, en este primer aporte que nos hace el autor, podemos ver cómo aplica o cómo se articulan estos dos conceptos, tanto educación como comunicación, para poder lograr esos procesos de desarrollo sostenible, o mejor, un desarrollo sostenible integrado por buenas prácticas de responsables con el medio ambiente, también prácticas inclusivas, que haya políticas sostenibles que integren todos estos componentes y que tengan en cuenta a todos los actores, pero no solo como desde solucionar algunas necesidades pues muy evidentes, como por ejemplo vivienda, salud, sino que se entienda como un todo. Entonces, digamos que esta es como una mirada muy general, muy grosso modo que hace el autor para poder adentrarse y poder, digamos, como en cascada, poder ir aterrizando y mirando cuál es la importancia de la comunicación, entre otras cosas, y hago un paréntesis porque comunicar está presente en todo, o sea, todo comunica, lo que decíamos hace 8 días, hasta la forma en que yo miro está hablando de mí. Entonces, poder entender cómo la comunicación es un eje transversal, pero también la educación para poder lograr procesos que le apunten o que aporten a ese desarrollo sostenible de las comunidades. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver en los gráficos, debe haber un proceso educativo para enseñarle a los chicos buenas prácticas de reciclaje, que hay que sembrar árboles, que tenemos que hacer separación en la fuente y demás. Y ese proceso de educación lo articulamos a un mensaje comunicativo. Hay que aplicar procesos de comunicación para yo poder llevar a cabo ese proceso educativo allí. Entonces, esta es una forma que el autor nos plantea, eso es, digamos, como una reflexión para poder entender
ese núcleo problemático, cómo se hace vida en, en diferentes procesos. Ay, no, Dios mío. Permíteme. Bueno, pues digamos que la interrupción, nuevamente pues ofrezco una excusa salida y pues también que sea la oportunidad para saludar a Alejandro, Andrés Alejandro Arciniegas, que se vinculó pues a este encuentro. Alejandro, muy buenas noches, bienvenido. Y pues lo que decía, siempre todo tiene un objetivo y pues nuestra interrupción pues sirvió para poder salirme del modo presentación y evidenciar que estabas aquí presente. Entonces pues es un gusto saludarte y pues bueno, vamos a continuar entonces con, con el desarrollo de nuestra temática. ¿Tú nos Muchísimas gracias, escuchas? profe. Vale, Sí, profe, sí, señor, Alejandro. escuché toda la clase ahí, con referente a las Vale, culturas, sus costumbres y etcétera. Y lo importante es lo que dice aquí, que citaste a Solano. perfecto, muy bien. Básicamente pues, lo que para retomar y pues para redondear un poco esta premisa de lo que tiene que ver con lo del desarrollo sostenible, podemos concluir que la sostenibilidad necesita de educación para transformar conductas y la educación necesita comunicación para articular voluntades y construir comunidades. Ese es el corazón de la comunicación y la educación para el desarrollo sostenible. Em, lo que decía, para poder lograr que un joven se sienta identificado con una buena práctica de reciclaje, de separación en la fuente, de sembrar un árbol y demás, tenemos que empezar por cambiar hábitos, por cambiar creencias y sin duda todo eso se hace pues a través de procesos pedagógicos y de las diferentes herramientas que nos facilita o que nos permite la educación y que por supuesto siempre pues va cimentado, apalancado pues de un buen mensaje que es la construcción de un proceso comunicativo, la integración de una serie de símbolos, de códigos y demás que nos permiten pues como construir ese mensaje allí desde lo comunicativo. Salió el modo presentación. Listo. Bueno, otro de los datos importantes que plantea el autor em, en este documento es la comunicación y educación para el desarrollo sostenible. De acuerdo con Solano, debe haber una articulación entre la pedagogía y la comunicación estratégica. La comunicación y la educación, como lo hemos anotado, para el desarrollo sostenible, es el resultado de la articulación entre la pedagogía y la comunicación estratégica. Destaca que su lógica no es una difusión unidireccional, lo que decimos, o sea, un mensaje que va en un solo sentido, porque eso es información, sino que
siempre regresa con una retribución. Mi receptor recibió el mensaje, lo decodificó, lo apropió y le integró una serie de códigos para convertirlo y regresa a mí a través del proceso de feedback convertido. O sea, siempre va a ir en dos direcciones. Dice que es, y para efectos de la aplicación en comunicación, es la generación de conciencia, compromiso y participación ciudadana. Nos habla desde la perspectiva del marketing social planteado por Kotler, que básicamente es adaptar todas las estrategias del marketing para promover la modificación de conductas y prácticas sostenibles. El marketing social básicamente lo que nos menciona es que debemos hacer una segmentación de los públicos, de los canales que vamos a utilizar, la codificación de esos mensajes. Digamos que no es lo mismo uno preparar y difundir un mensaje para una comunidad, digamos, indígena que para una comunidad, digamos, digamos, en estado de vulnerabilidad, que son dos cosas muy diferentes, digamos, de una comuna X, allí la forma de crear el mensaje y también el canal de comunicación es muy diferente. Y por lo que decíamos, se trata de una comunidad indígena, pues ellos mismos, ellos tienen hasta una lengua, algunos otros pues han adaptado sus formas y han apropiado pues de, digamos, lenguajes estándar o lenguas estándar para el caso del español y demás, pero no es lo mismo, no podemos enviar pues un mensaje especializado con unos mensajes allí que no nos entiendan, sino que hay que adaptar el mensaje a esas condiciones y características de los actores como tal. Entonces, es una práctica también en lo que es el marketing comercial. Cuando yo tengo un producto, voy a lanzarlo o necesito posicionarlo en el imaginario colectivo, yo hago una segmentación de públicos. O sea, bueno, este es un producto que está dirigido pues a una comunidad joven, a una comunidad adulta. Entonces, bueno, si es para jóvenes, pues tal vez entonces la forma de llegarles es a través de las redes sociales, como el TikTok y demás. Pero si pues es para una comunidad más adulta, entonces tengo que llegarle a través de los medios tradicionales de comunicación, porque hay todavía personas que ven el noticiero, que escuchan radio, que leen el periódico, o sea, pero todavía existe población de determinada edad y eso es lo que nos da la segmentación, poder identificar las características de mi público objetivo para poder adaptar ese mensaje y así, para efectos de la comunicación y ya llevado al marketing social, poder hacer esos procesos de transformación que tanto perseguimos pues a través de la aplicación de todas las herramientas que nos da la comunicación estratégica. Y por ahí pues las estrategias de comunicación, que son digamos como la forma de viabilizar o de materializar o de hacer vida esa comunicación estratégica. Eh, pues nos menciona un cambio de paradigma que básicamente es de la sensibilización emocional al compromiso. Aquí esto es muy importante tenerlo de presente porque sí hay mensajes muy buenos, hay campañas, digamos, en ese proceso de la comunicación para el desarrollo sostenible y que a través de prácticas del marketing emocional, por ejemplo, que es como mover las fibras de la emoción del ser, y eso resulta siendo muy estratégico porque logra calar mucho más ese mensaje que estamos intentando compartir, pero no basta solo con sensibilizar, porque sí, bueno, sí, ya me di cuenta de que tenemos un problema, de que hay unas necesidades como qué mal esto, pero bueno, ¿cómo paso de esa identificación de, bueno, ya me sensibilicé, ya soy consciente de que tenemos que mejorar, de que hay unas cosas que están por fortalecer y que tenemos que aprovechar mi capacidad instalada en términos comunicativos, pero ¿cómo acciono eso? ¿Cómo lo muevo? O sea, ¿cómo me comprometo con la comunidad para pasar de la emoción a la acción? Así podríamos definirlo. Entonces, eh, aquí pues esto más o menos lo que nos sugiere
Ok, aquí quería detenerme. ¿Queda claro el tema de lo del marketing social? Sí, sí, señora. Perfecto. Bueno, él hace, Solano en ese mismo artículo hace como una crítica, por así decirlo, al proceso de comunicación y educación para el desarrollo sostenible. Y es que para empezar nos menciona que no es un accesorio para cuando sobra presupuesto, o sea, tienen que ser acciones sostenidas. Por ejemplo, pasa mucho en instituciones que tienen programas, planes y demás, por ejemplo, como la prevención de cáncer de mama. Entonces, hay hasta un año determinado en el que pues se conmemora digamos, esa encuentro y unas campañas, pero son sostenidas, o sea, ya se hasta se institucionalizó un día mundial para erradicar este tipo de enfermedades, o por lo menos para poder detectar temprano este mal, y entonces en torno a ello hay un despliegue estratégico, hay un mix de mensajes, se accionan diferentes medios de comunicación para poder hacer vida y que sea sostenible este tipo de campañas. No puede ser cuando, pues, como que, necesitamos algo, entonces, pues, como que vamos a hacerlo, sino que tienen que tener toda una articulación, una estructura, un porqué, tener unos resultados que puedan medirse, que pues, tengan unos objetivos y unas metas que puedan identificarse y reconocerse, siempre en procura de poder gestionar esas oportunidades de mejora que se puedan presentar. Él menciona también que otro de los mitos que hay en torno a la comunicación para el para el desarrollo sostenible es que no basta con spot o materiales aislados. Entonces, como por ejemplo eso, entonces vamos a hacer una campaña de vacunación, manejando la importancia de tener el esquema de vacunación, por ejemplo, contra la fiebre amarilla. Bueno, no es un esquema, sino tener como esa vacuna. Entonces vamos y nos inventamos un video con un mensaje allí muy generalizado, y ya creemos que con eso pues estamos haciendo comunicación para el desarrollo, y no, porque ahí es donde entra también en juego lo que veíamos hace unos momentos del marketing social propuesto por Kotler, que pues hay que segmentar el público. Bueno, sí, puedo hacer ese spot, ese video, un material determinado corto, pero ¿cómo voy a articular ese mensaje? O sea, ¿cómo lo voy a desarrollar? ¿Cuáles son las palabras, los elementos que yo voy a consultar o que voy a poner en juego en en esa mediación o en ese artículo comunicativo para lograr que llegue ese mensaje con contundencia al público al que yo me estoy dirigiendo? Entonces, sí hay que hacer allí una segmentación y adaptar mi mensaje o mi discurso pues a ese tipo de públicos. Y aquí lo vemos más adelante. Se requiere una segmentación de públicos, se necesitan profesionales con formación técnica y pedagógica. Hay muchas organizaciones que por fin están, digamos, como comprendiendo y dándole ese valor y dándole el lugar que deben tener los profesionales en comunicación social al interior de diferentes organizaciones. Anteriormente ni siquiera existían departamentos de comunicación, no existían esas áreas, y en algunas empresas era visto como algo que estaba allí de más.
pero lo que básicamente el autor revela pues a través de sus estudios y de sus trayectorias es que sí o sí, a pesar de los medios emergentes y de actores también emergentes como, y digo este término pues por ejemplo porque los youtubers, los influencers y demás resultan siendo pues como una estrategia o un medio para poder llegar como a esos mensajes de manera más inmediata, pero no, lo que el autor aquí nos precisa es que sí se necesita la mirada o la gestión de una persona formada en temas de comunicación, que haya visto la comunicación como una disciplina, como un área del conocimiento que tiene unas bases epistemológicas y teóricas que lo definen y que no es que no es un tema que está allí pues de manera aislada, sino que obedece a un proceso de construcción teórica, epistemológica y demás, y que por supuesto pues eso va a tener unos impactos mucho más favorables en esos resultados que estamos buscando y por supuesto esto se logra pues a través de la gestión o de la participación de un gestor en comunicación, pero formado en el área. Y pues aquí pues nos compartía básicamente, bueno, varios ejemplos, pero digamos uno pues así muy sencillo es que vamos a hacer una campaña de no al plástico, o sea, así como pues porque se nos ocurrió pues como aporte, digamos, a esas buenas prácticas amigables con el medio ambiente, pero detrás de eso no hay una estructuración, no hay una gestión de la comunicación, que es la planificación del plan, del programa y demás. Entonces, claro, hasta allí. Ay, Dios mío, cuando no los perros y el gato. Sí, sí, señora. Es un punto clave porque a veces creemos que el mensaje por sí solo va a crear impacto en las poblaciones, pero si no hacemos esa segmentación, si no hacemos la adaptación a los diferentes públicos a los cuales queremos llegar, si no hay una planeación adecuada, pues la difusión o la estrategia de pronto no puede ser exitosa. Entonces sí es importante que se tenga claro hacia, o sea, qué se quiere decir, pero también a quién se le quiere decir. ¿A O quién se que le quiere? Señora, perdón, sigue, señora. sí, o qué impacto es el que quiero generar en quien recibe esa información o a partir de esa información qué es lo que se quiere construir con un determinado grupo poblacional o en un espacio determinado. Así como usted lo pone de ejemplo en la parte de salud. No todas las etapas del ciclo vital van a responder de la misma forma a un mensaje, aunque sea la misma problemática que les afecte a todos. Si no hacemos esa segmentación y adaptamos la información o los mecanismos y las propuestas de interacción con los demás o de la información como la presentamos, pues de pronto habrá personas que no captan el mensaje o que no se ven reflejadas allí y no hacen ese autorreconocimiento de alguien que esa información le sería pertinente y pues en salud, pues es una cosa delicada, porque si, una de las premisas es que yo tengo que tener una autogestión de mi propia salud. Y si yo no lo sé, no me involucro dentro de un proceso porque creo que es ajeno a mí, pues no va a ser bueno para mi desarrollo. Digamos que en una aplicación más general, saliéndonos un poco del contexto de salud, también que no, que ni siquiera llegue el mensaje, porque por ejemplo, hoy en día, precisamente por todas esas herramientas emergentes de las redes sociales y demás, entonces a veces es muy práctico, además porque resulta también muy favorable para el tema de presupuestos y demás, hacer un video, un spot y compartir a través del TikTok, pero resulta que no todo el público es consumidor de esa red social. Hay personas pues mayores ya que sí tienen una participación muy activa en las redes sociales, pero por ejemplo lo hacen solo en el Facebook.
De hecho, uno escucha muchas personas que dicen que ya el Facebook, digamos que está como dirigido pues a personas más adultas, pero bueno, yo pienso que eso es como más un mito, pero sí es cierto que no todas em, participan o están relacionadas con, por ejemplo, con canales como bueno, redes sociales como el TikTok y otras, y entonces a veces esas campañas por optimización de los presupuestos, entonces enviamos un video y creyendo que de pronto pues va a tener ese impacto allí en todos los actores que pues a los que queremos dirigirnos y resulta que no, que va a llegar solo pues a un porcentaje de ese público al que nos estamos dirigiendo. Entonces, de ahí la importancia de que logremos esa segmentación y que aplique, que eso digamos que hace parte de ese marketing social, que es una de las generalidades del marketing, la segmentación de mercados, la segmentación de públicos, pero aplicado pues al contexto social o a las definiciones del marketing social, es poder segmentar precisamente los actores a los que yo voy a dirigir ese mensaje, ese tipo de mensaje, el qué quiero comunicar, cómo lo voy a hacer y cuáles son esas herramientas de acuerdo pues con ese diagnóstico, con esa evidencia que yo puedo, esa información de línea base que yo tengo, pues poder escoger como esos elementos determinantes que me permitan a mí acercarme pues a ese objetivo que me he trazado. El autor menciona y define muy grosso modo las bases teóricas y pedagógicas del concepto de comunicación y educación para el desarrollo sostenible. Entonces, básicamente nos menciona tres, el constructivismo y, bueno, aquí me queda ahí, aprendizaje significativo, la metacognición y la transversalidad. Ese constructivismo nos dice que las personas no aprenden como si fueran hojas en blanco, digamos que como receptores allí de una información y que llenamos y llenamos, sino que básicamente su conocimiento se construye a partir de experiencias previas. Y de hecho esto lo vemos en el ejercicio propio de la educación. Cuando iniciamos un proceso de interacción docente, y ustedes bueno, en este curso no, pero hay varios donde hay un cuestionario, que eso es lo que nos permite a nosotros identificar como esos saberes previos, esos conocimientos previos que tiene el estudiante y con base en eso poder enrutar todas esas aristas o esos contenidos que están allí previstos en el curso. Entonces hacemos como un diagnóstico, una identificación de lo que existe y luego entonces articulamos a través de una serie de estrategias, entonces fortalecemos lo ya existente y eso es lo que se reconoce como un proceso de aprendizaje significativo. Entonces, es cuando ese aprendizaje significativo es cuando un nuevo conocimiento se conecta con algo que ya se sabe y tiene un sentido para la vida cotidiana. Eso es como complemento lo que ya hay, cómo lo nutro y evidencio cómo eso tiene una aplicación práctica para la vida, para mi contexto, para transformar esa realidad que yo ya previamente he identificado a través de un proceso de investigación o de diagnóstico, como pues se ha resaltado. La metacognición, entonces lo que nos plantea es que se incorpora la metacognición como una clave de comunicación estratégica, pues implica aprender a aprender y a desaprender prácticas nocivas. Esto tiene que ver, digamos, como con esas capacidades de aprendizaje. Fíjense que la comunicación estratégica es tan amplia y nosotros los gestores de comunicación estamos llamados también hasta identificar la forma en que aprenden las personas, que eso está también articulado, pero esos son conceptos que se manejan en educación, digamos, no tanto acá, pero desde esa gestión de comunicación poder reconocerlo y es que en educación existe algo, yo creo que ustedes lo han escuchado, es el tema de las inteligencias múltiples de Gartner, que plantea que una persona tiene afinidades o formas de aprender más fácilmente determinadas cosas. Entonces plantea que existe
una inteligencia musical, una inteligencia matemática, lógica y demás. Entonces, esa metacognición entendida y una responsabilidad del gestor de comunicación también de poder entender grosso modo, porque pues no somos pedagogos, pero sí, digamos, desde esas generalidades, a través del diagnóstico, cómo son esas fortalezas, cómo son esas formas de aprender de esos actores para poder inducir a través de mensajes accionados a través del medio de comunicación más, digamos, eficiente para los medios, cómo cómo poder transformar conductas, cómo cambiar formas de ver el mundo, formas de hacer determinadas cosas, pero que ya no están funcionando y que necesitan reevaluarse y transformarse. Entonces, esa metacognición entendida como eso, en síntesis, es esa capacidad de pensar sobre nuestro propio aprendizaje. Y en comunicación estratégica es clave porque implica no solo aprender nuevos mensajes, sino poder desaprenderlos, poder transformarlos y poder también cambiar algunas prácticas que se consideran no tan asertivas o nocivas para los procesos que estamos llevando a cabo. Por ejemplo, retornando un poco a un tema de salud, entonces una campaña sobre el lavado de manos. Entonces no basta solo con decir, sí, hay que lavarse las manos, sino que tenemos que llevar a reflexionar cuándo, o sea, cuándo es necesario, cómo, por qué las personas no lo hacen, y acompañar ese mensaje para que desaprendan costumbres y cosas. Por ejemplo, yo recuerdo que las, siguiendo con el tema de salud, salieron muchos mitos en torno a la vacunación contra el COVID, por ejemplo, y hay muchas personas que no lo hicieron porque tenían en sus imaginarios nutridos también pues por lo que consumían en los medios de comunicación, en redes sociales y demás, tenían un mito allí y algunas no se vacunaron porque tienen pues como una creencia. Entonces, como gestores de comunicación logramos una mediación para que esas prácticas o esas creencias que no son tan acertadas y que están generando una afectación, pues se transforman y podemos pues salir avantes pues en esa situación que se ha planteado. Y nos dice como base teórica de este concepto también la transversalidad, que básicamente la define como menciona que la sostenibilidad debe impregnar políticas, instituciones y discursos. Entonces, la transversalidad, es decir, que si se va a hacer una campaña, tienen que estar involucrados todas las partes a las que tienen responsabilidad o corresponsabilidad con esa situación. Entonces, por ejemplo, si es digamos, una campaña de medio ambiente, de recolección bueno, de reciclaje, entonces hay que dialogar, hay que poner a hablar a ese actor que sería el municipio, la empresa de recolección y demás, con los actores de la comunidad y poder hacer unos cambios o unas modificaciones en el contrato de recolección de basuras, porque entonces ya no nos está hablando pues de que vamos a echar todo en una sola bolsa, sino que hay que hacer una separación en la fuente y demás. Entonces hay que poner a hablar el mismo idioma a todas las partes involucradas en esos procesos para que no hayan incongruencias. Es decir, que estamos por un lado emitiendo un mensaje, pero en la práctica es otra cosa. Eso es lo que se conoce como una disonancia. Entonces, que no hay una correspondencia entre el decir y el hacer. Entonces, por un lado estamos diciendo que tenemos que ser amigables y responsables con el medio ambiente, que tenemos que hacer procesos eh,
de reciclaje, que tenemos que ahorrar el agua y demás, pero por otro lado las instituciones no están actuando coherentemente pues como con estas cosas que se han trazado allí. Entonces nos define que la transversalidad básicamente significa que la sostenibilidad y los valores que promovemos no son temas aislados, sino propicios que atraviesan todas las políticas, instituciones y discursos. Eso básicamente es lo que se nos define allí. Y todas estas anotaciones, estas menciones que hemos hecho de esta consulta o de estos elementos que nos entrega Pérez, podemos enlistarlas o digamos agruparlas en dos conclusiones, y es que la comunicación y educación para el desarrollo sostenible redefine el papel de la comunicación. No se trata de sensibilizar, sino de comprometer, lo que decíamos, o sea, se emiten una serie de mensajes que vienen en cascada pues desde esa planeación, se traza un plan de comunicación, un plan estratégico con unos mensajes allí muy completos que mueven esas fibras y que logran sensibilizar y poner de manifiesto pues una necesidad. Entonces sí, pero no basta con eso, sino de cómo me voy a comprometer, qué voy a hacer con eso. O sea, ya sé que hay una necesidad, pero que tengo también unas potencialidades como actor de una comunidad específica. Y entonces, ¿qué puedo hacer para transformar? ¿Cómo puedo accionar esa capacidad que tiene mi comunidad para poder transformar? Porque recuerden que lo que se busca es que precisamente desde ese concepto de educomunicación logremos procesos de comunicación que logren una transformación. Recuerden, educar para comunicar y comunicar para educar. Y también otra gran conclusión en la que podemos encerrar o enlistar todos estos elementos que nos entrega el autor es que su horizonte es participativo, significativo, transversal y transformador. Siempre eso es lo que se busca, que se modifiquen esas prácticas y que se llegue pues a un desarrollo, a una transformación de esas realidades, a una resolución de esos conflictos o de esas necesidades que evidenciemos a través de un proceso de investigación que para los fines viene siendo un diagnóstico de comunicación, un diagnóstico participativo de comunicación, haciendo pues vida precisamente ese núcleo problemático que define a nuestro curso, que es la gestión, comunicación e investigación. Entonces, esto pues nos dice que nos ofrece un modelo crítico para repensar la comunicación estratégica en contextos de sostenibilidad. Entonces, pues bueno, eso, bueno, otro de los, bueno, aquí ya nos pasamos a lo propuesto por Pérez, Rafael Alberto Pérez, en el material de consulta, es un trabajo de 2012 y tiene pues allí tres elementos claves para poder, digamos, como comprender o apropiar todas esas cosas que el autor nos comparte pues en ese estudio. Como lo decía, pues este es uno de los autores que más ha trabajado la fundamentación de la comunicación estratégica. En este artículo nos muestra que antes de diseñar campañas o planes hay que entender qué es realmente este campo. O sea, él empieza por hacer una mirada y de ir desglosando qué es realmente la comunicación estratégica, establecer unas diferencias entre la comunicación estratégica y las estrategias de comunicación. Digamos que en unas palabras sencillas, la comunicación estratégica es el todo, es cómo integro los elementos existentes de esos procesos de comunicación, esa capacidad instalada en términos de comunicación y cómo todo eso lo potencializo para poder lograr procesos significativos y de aprendizaje y que la estrategia de comunicación en consecuencia vienen siendo como esos medios o esos mensajes o esa forma de accionar esa estrategia.
vienen siendo como porque hay una gran diferencia allí. Comunicación estratégica es el todo. Es la estructuración, es la planeación, es la consolidación de planes que me permiten a mí activar una serie de mecanismos existentes, medios de comunicación, em, mensajes, las formas en que lo hacen las comunidades, cómo se comunican, cómo se caracterizan y demás. Y ya la estrategia de comunicación es el resultado o la suma de esa potencialización de esos elementos que yo tengo. Entonces voy a tomar de aquí las manifestaciones artísticas de esta comunidad, que es que ellos tienen una forma muy particular de expresarse a través de la danza, porque pues a través del cuerpo y de este movimiento están expresando allí una serie de cosas. Entonces, ¿cómo hago una estrategia de comunicación a partir pues de ese elemento que he reconocido y que tengo en un gran plan allí desde ese pensar en comunicación estratégica? Entonces, eso es lo que el autor nos plantea y nos invita, digamos, como a establecer allí esas diferencias y a poder hacer ese reconocimiento. Entonces, él dice que hay un problema inicial y lo define de la siguiente manera, que plantea un desafío y dice que no es solo describir dónde estamos, sino definir el fenómeno. Entonces, perdón. Entonces, lo que les decía, poder definir, entender eso, o sea, qué es comunicación estratégica y qué son estrategias de comunicación. Ese es el mayor desafío, ese es el problema inicial que plantea Alberto Pérez en este estudio. Nos menciona que es una disciplina que carece de consensos, es siempre va a haber planteado digamos, en el tintero, una gran incógnita, esa estrategia aplicada a la comunicación o la comunicación con visión estratégica es una categoría autónoma, son una serie de interrogantes que el autor trata de responder para poder, digamos, como sintetizar o aterrizar un poco esa idea de que antes de poder adentrarnos en ese tema de comunicación estratégica hay que reconocer que hay unos desafíos y que hay un problema inicial y que es poder, digamos, como hacer ese reconocimiento o esa diferenciación. Eh, Nos dice que la existencia del fenómeno. Pérez, Pérez en su estudio y en otros postulados, ya digamos en trabajos mucho más recientes, insiste en que la comunicación estratégica, digamos que no es el resultado o la creación de un proceso de laboratorio académico, es más bien un fenómeno que se construye a partir de las realidades, de esas señas, de esas identidades locales que integran un contexto determinado. Entonces es un fenómeno que se forma a partir de todas esas experiencias, de esos significados, de darle significado precisamente a todas a esas formas de comunicación existentes. Entonces, nos dice que aquí están pues inmersos ONGs, marcas, movimientos sociales y ciudadanía. No es la comunicación estratégica como, digamos, como un concepto abstracto, sino actos comunicativos estratégicos en contextos concretos. Es básicamente como él hace una síntesis o hace una definición de todos esos postulados con los que intenta hacer el reconocimiento de esa existencia de ese fenómeno. Entonces nos plantea que la comunicación estratégica no es un invento académico, como lo decíamos, se manifiesta en actos comunicativos estratégicos, no en una comunicación estratégica abstracta, y surge de la necesidad de transformar entornos sociales mediante diálogos, persuasión y construcción de significados. Eso básicamente es lo que define la comunicación
estratégica y nos dice que hay una metodología de análisis y para eso tiene plantea 7 fases a saberse. Entonces, nos menciona la primera que es definir objetivos y preguntas de investigación. Esto lo que básicamente nos invita es a partir con una claridad, o sea, poder definir, o sea, para qué necesito hacer un proceso de comunicación estratégica. Comunicar desde lo estratégico, ¿para qué? ¿Para qué voy a emprender unas estrategias de comunicación? Entonces, definir esos objetivos y esas preguntas me van a permitir a mí iniciar ese proceso de transformación a partir de elementos como la educomunicación, hacerlo con claridad para lograr mayores impactos en lo que estamos buscando. En la fase número 2 propone asumir una perspectiva sistémica, compleja, programática y constructivista. Eso cómo podemos desglosarlo. Básicamente, pues poder integrar todos esos elementos, como lo hablábamos de nuestro núcleo problemático. Entonces es sistémica porque hay que planearla, es compleja porque obedece pues a una serie de métodos, de procesos, no está allí por estar, sino que es una disciplina, es un área del conocimiento como tal que tiene unas bases epistemológicas y demás y que hay que poner en juego precisamente pues esos elementos para poder accionarla y constructivista precisamente porque se busca pues esa participación que sea el resultado de un proceso de consenso donde haya una comunicación horizontal, o sea, donde se tengan en cuenta la participación y las voces de todos los actores implicados pues en esa problemática o en esa situación que estemos interviniendo. Eh, en la tercera fase nos plantea que determinar si el fenómeno exige un enfoque transdisciplinar. Entonces, básicamente es integrar saberes de comunicación, estrategia y ciencias sociales. O sea, poder determinar si basta con solo aplicar los procesos de comunicación, los elementos como tal, o si en ese proceso de comunicación estratégica voy a tener que apalancarme pues en otros conceptos, en otras áreas del conocimiento como tal. Entonces, por ejemplo, si voy a hacer una campaña dirigida al sector salud, pues por supuesto que allí van a concursar o van a dialogar dos disciplinas muy diferentes, cada una caracterizada por los elementos propios de su identidad, pero que a la hora de concursar, pues se comunican y nos permiten pues acercarnos a ese objetivo que tenemos allí trazado. Entonces, poder determinar si basta solo con las estrategias eh, comunicativas o con los elementos que tenemos como comunicadores o si hay que ampararnos en la mirada de otros expertos que nos den pues una visión mucho más amplia de ese panorama o de esa temática que estemos abordando. En la cuarta fase nos propone que simplificar sin perder complejidad, visión panorámica, entonces sí tratar a veces, y es un término que tiene aplicación en muchos campos de la vida y en muchas aristas, y es que a veces menos es más. Entonces, digamos que no por crear pues una estrategia pues grandísima, entonces vamos a lograr los mayores resultados. A veces cosas mucho más sencillas en lenguajes no tan elaborados, sino digamos partiendo de pronto de premisas, de dichos, y es que vamos a dirigirlo pues a una comunidad local determinada, como algo pequeño puede generar pues resultados allí pues determinantes y de mucho impacto. Obviamente pues que esto no nos saque pues de nuestro norte, de nuestro horizonte, que nos deje pues al margen de eso, sino que precisamente nos permita simplificar y encontrar y acercarnos más rápidamente pues al objetivo que nos hemos trazado. Ay, un momento, no.
Es que me quiero salir de la... Bueno, ya estoy de regreso. De verdad que mil disculpas, pero bueno, esas son las cosas que suceden, pues, desde la virtualidad y pues cuando uno convive con mascotas, entonces, pero bueno, ya estamos acá. Nos plantea también que identificar subsistemas, entonces estrategias de comunicación, comunicación estratégica y ciencias de la vida. Básicamente, ahí lo que nos propone es como poder reconocer o hacer la identificación de estrategias que ya han funcionado, de elementos que ya se han puesto en marcha y cómo podemos retomarlos en reconocimiento, pues precisamente de esa aplicación o de ese éxito que pudieron haber tenido y cómo si es necesario o no, de acuerdo pues con esa realidad que yo estoy interviniendo, si necesita pues transformarse, agregársele algunos elementos y ponerlo en función, porque digamos que no, y aquí volvemos al tema de que menos es más, no se trata pues de crear por crear o de sí hay que innovar, pero resulta que a veces existen cosas que han funcionado muy bien para determinados temas, entonces basta con hacer una actualización, con complementar esos elementos, obviamente con los datos reales que tengamos que nos lo da la línea base a través de procesos como el diagnóstico de comunicación y demás, y cómo esas estrategias que identificamos que han funcionado, pues pueden fortalecerse, potencializarse con esos desarrollos que hacemos y acercarnos pues a ese objetivo que nos hemos trazado. Dice pues también que reconocer teorías y trayectorias de cada subsistema, básicamente pues ahí toca con lo que estábamos diciendo, y analizar debates actuales y líneas emergentes. Entonces, todos los temas pues se van actualizando, digamos, los temas son muy generales, están allí, pero de acuerdo pues con los avances del mundo, de la vida, de las tendencias y demás, pues van surgiendo nuevos postulados, nuevas formas de entenderlo, de reconocerlo, y pues digamos que ese es como el llamado, ¿no? De poder reconocer, identificar que esas cosas que están allí presentes y que pueden funcionar y que basta pues como con agregar esos elementos que sean necesarios de acuerdo pues con el tema como lo he mencionado. ¿Cómo vamos hasta allí, grosso modo? Me gustaría escucharlos, Andrés, de pronto, Elida. Desde mi parte, bien. Sí, es un tema que nos llama a reflexionar mucho entre lo que vivimos en este momento en la parte comunicativa, que consideramos que ser estratégicos en la comunicación es lo mismo que tener una estrategia de comunicación, ¿sí? Y el ser estratégico es poder identificar todas las variables que intervienen en ese proceso de comunicación
eh, y los elementos que yo utilizo para hacer, materializar cada una de las estrategias que construyo. Mientras que pues lo contrario sería una estrategia de comunicación, que es lo que comúnmente la gente entiende como a los medios escritos, o ahorita que está tan de moda lo de los podcasts, que de pronto para algunos resulta muy llamativo, pero para otros puede que no sea como algo que tenga un impacto mayor. Entonces, sí es importante que seamos estratégicos en el momento de realizar materializar esa comunicación que queremos que se teja dentro de un entorno, o igualmente, como lo menciona la metodología, es identificar esas partes o esos componentes que tiene o que nos llevan a preguntarnos sobre determinado objeto de investigación o situación particular, ¿no? Entonces, tener en cuenta esas diferencias entre qué es la comunicación estratégica y qué son las estrategias de comunicación, pues es clave en todo este proceso del que hemos estado hablando. Bien, mi querida Lida, comprendes muy bien lo que Pérez básicamente quiere resumirnos, y es que nos deja allí abierta la invitación a que dejemos de ver la comunicación estratégica como un conjunto de herramientas, o sea, como esos medios de comunicación, y que la comprendamos como un campo transdisciplinar que estudia cómo se articulan los significados, que reconozcamos a los actores, las particularidades de cada contexto, como lo hemos dicho, para transformar esas realidades. Básicamente es la ciencia de la articulación de todos estos elementos. No es solo una técnica de persuasión, sino que es mucho más estructurada. Es poder reconocer que es un campo transdisciplinar que tiene sus elementos aplicables a todos los contextos de la vida, y todo en procura siempre de poder hacer esos procesos de transformación. Recuerden siempre que la clave va a estar en esa definición que nos hace el concepto de educomunicación. Y ya pues, digamos que como para ir cerrando también, nos hace un planteamiento desde la comunicación estratégica como aporte de la jungla de la estrategia, que dice Pérez que es una, o bueno, usa esta metáfora de la jungla para mostrar que la estrategia, el término estrategia, no nació solo en el mundo empresarial, ni en la supervivencia y en la guerra. Además, porque sí, casi siempre la aplicación inicial de ese término fue más como en el campo militar, como lo dice, primero fue militar, luego matemática con la teoría de juegos, y después aplicada pues a las empresas. Sin embargo, y a pesar de esto, muchas estrategias fracasan porque se quedan en el cálculo y no en las relaciones. O sea, no involucran a esos actores y a todos los partícipes en esos procesos que tienen que estar implícitos en esos procesos de comunicación. Em, Destaca también que las innovaciones modernas, la cooperación en redes, neurociencia, caos y complejidad marcan un giro de la lógica del conflicto a la lógica de la articulación. Digamos que estos son más como em, una una definición histórica del término estrategia y cómo fue, digamos, aplicándose al proceso de comunicación. Nos destaca también la jungla de la comunicación y la define como, dice que en comunicación sucede algo muy parecido. Dice que hay demasiadas definiciones y teorías dispersas. Entonces, Pérez nos plantea que necesitamos un marco transdisciplinar, es decir, un espacio que articule todos los enfoques para entender la comunicación de forma más completa.
La jungla de comunicación entonces viene siendo todo lo que hemos mencionado a lo largo de este encuentro y a lo largo, por supuesto, también de todo el proceso de formación en la maestría, porque digamos que todos los cursos tienen esa aplicación o están cimentados en esos núcleos problemáticos que sin duda pues todos están de cara a poder entender la comunicación como un proceso, como un eje transversal a todas las áreas a todas las áreas del conocimiento. Entonces, esa jungla de comunicación viene siendo la integración de todos los elementos entendidos como el reconocimiento de esas potencialidades, habilidades, capacidad instalada que tienen las comunidades para hacer procesos de comunicación, cómo lo hacen, cómo se comunican, cómo entienden el mundo, cuál es esa cosmovisión que tienen y demás. Entonces, esa jungla de comunicación viene siendo el reconocimiento, articulación y accionar de todas de esas herramientas existentes para poder lograr procesos estratégicos de comunicación. Nos entrega también la comunicación estratégica como un campo unificado. Nos menciona en su propuesta que es ubicar la comunicación estratégica en la intersección entre estrategia y comunicación, enriquecida por paradigmas contemporáneos. Dice que pues integra hasta las neurociencias y esto pues implica esas tres ideas claves que es tener un pensamiento anticipado, prever escenarios y elegir caminos. Esto es lo que podemos reconocer como prospectiva de la comunicación. En ese proceso de planeación de la comunicación, es decir, en la gestión de comunicación, recuerden que la gestión de la comunicación es lo que nos permite planear y demás, cómo yo me anticipo a posibles escenarios que, que pueden suceder con este plan que me estoy armando o con esta situación. Entonces, como desde esa perspectiva, yo puedo trazar también, digamos, lo que uno a veces coloquialmente conoce como el plan A, plan B. Entonces, como desde ese pensamiento anticipado, estamos aquí en lo que es la comunicación estratégica como campo unificado. Como, bueno, campo unificado o campo transdisciplinar. Cómo yo me anticipo a través de la perspectiva o de un pensamiento anticipado a esos posibles escenarios que pueden presentarse y en procura pues de poder trazar un camino, una hoja de ruta, un plan estratégico que me permita actuar de manera oportuna, de manera muy ágil y eficiente pues ante esa situación que se me presente, o sea, cómo gestiono esa oportunidad de mejora que se está presentando, por no decir qué situación compleja allí. Eh, desde esa comunicación estratégica como campo transdisciplinar, también nos dice en estas tres ideas claves que existe un enfoque relacional y dialogante que básicamente lo que busca es sustituir la lógica del conflicto por la de la cooperación y la articulación. Entonces ahí es cuando se pone a dialogar a todas las partes implicadas en un proceso, todos los actores reconociéndose, todos los actores poniendo de manifiesto sus creencias, sus tradiciones, su forma de ver el mundo, sus ideas, sus postulados y demás. Entonces, y cómo pues a través de ese reconocimiento logramos procesos de consenso para acercarnos pues a esas soluciones que estamos buscando. Y también pues nos invita a la ciencia de la articulación, a entender esto como una ciencia de la articulación que básicamente es integrar disciplinas, actores y significados para construir cambios sostenibles. Básicamente lo que hemos mencionado a lo largo de este encuentro. Si vamos a hacer una campaña sobre salud mental, entonces obviamente se van a encontrar dos disciplinas, la comunicación y con su arista comunicación estratégica, pero también la psicología,
con los temas y con los estudios de salud mental, cómo van a dialogar estas dos disciplinas, pero también los expertos, mi gestor en comunicación, pero también el experto en salud mental, que para los fines sería pues el psicólogo, el psiquiatra, bueno, qué sé yo. Eh, y por supuesto, pues estos significados para consolidar esos procesos de cambios sostenibles o de transformación, que es lo que siempre pues estamos persiguiendo. Y pues nos menciona también algo allí muy interesante y es que pues a raíz de todos estos acercamientos, él puede resumir estos enfoques como una nueva teoría estratégica, que básicamente es un cambio de paradigma, porque pone a la comunicación en el corazón de la estrategia. Nos dice que no se trata pues de diseñar planes, sino de construir relaciones, significados, em, compromisos en contextos complejos y cambiantes. Entonces, obviamente todas las comunidades constantemente se están transformando, están cambiando y demás. Entonces, cómo desde esos significados em, se construyen pues esas relaciones y esos nuevos escenarios en procura pues de poder resolver pues esas necesidades, esas realidades que hemos logrado identificar a través de procesos investigativos y pues ya para situarlo más en nuestro proceso comunicativo pues a través de diagnósticos participativos de comunicación y demás. Grosso modo, eso es lo que nos comparte estos referentes bibliográficos de consulta. Esos son como los elementos más representativos de estas lecturas para poder acercarnos hacia el logro del resultado de aprendizaje propuesto en esta fase, que pues para los fines es lograr un reconocimiento de las características de la propuesta curricular problemática del programa y del curso académico. Entonces, empezamos con el desglose de estos núcleos problemáticos, poder entenderlos desde su planteamiento epistemológico, el por qué, cómo se puede definir y cómo se hace vida este núcleo problemático, gestión, comunicación, investigación, qué significa en nuestro proceso formativo, en la maestría, la mediación cultural y cómo se articulan estos cuatro núcleos problemáticos y hacen parte pues de todo el proceso formativo de, del magíster en comunicación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, cómo la educomunicación es un elemento transversal a todos estos propuestos y cómo las ciudadanías comunicativas, que básicamente lo que buscan es que el ciudadano reconozca, identifique esas realidades de su contexto, pero también esas potencialidades que lo identifican, y que pueda pues accionarlas en busca precisamente de de la solución de esas necesidades que tiene planteadas. Entonces, básicamente eso era lo que quería compartirles pues en este encuentro, en ese propósito de poder materializar esta webconferencia, que como ya lo hemos indicado, pues es una estrategia que pone en tránsito la institución primero, pues para poder hacer una mediación, un acompañamiento que propicie o facilite el logro de ese resultado de aprendizaje, pero también que ustedes puedan evidenciar y reconocer que detrás de toda esta infraestructura tecnológica y que a pesar de que nos define un proceso de, de formación netamente virtual, hay todo un equipo humano muy atento a todos esos requerimientos formativos que ustedes tengan y precisamente muy dispuestos a poder compartir con ustedes toda esa experticia, toda esa experiencia que se ha podido consolidar a lo largo del tiempo y que precisamente nos permiten estar aquí acompañándoles y haciendo parte de esta gran institución y de programas como este para poder que pues ustedes tengan una formación académica exitosa, de cara pues a lo que se ha trazado como objetivo formativo. Eh, ya pues para concluir todas estas cosas
que destacábamos de Pérez, podemos encerrarla pues en estas conclusiones. Entonces él nos plantea que la comunicación estratégica es un fenómeno real encarnado en las prácticas organizacionales y sociales. O sea, no es algo que esté allí pues creado, lo que hablábamos del laboratorio, de algo allí creado en un laboratorio académico, sino que es un proceso que parte pues de lo real y que se va construyendo, que se va codificando, que se va transformando pues a partir de esas realidades sociales que están definidas o que se identifican pues a partir de esas prácticas, de esos sí, de esas prácticas que se realizan en diferentes organizaciones empresariales, pero también sobre todo pues en esas comunidades. Em, Concluye que su comprensión requiere de un enfoque transdisciplinar. Eso es lo que decía, es poner a concursar, poner a dialogar todas las disciplinas, todas las áreas del conocimiento que son necesarias, poner a concursar para poder llegar pues al diseño de una estrategia exitosa de cara pues a ese mensaje con el que al que yo quiero llegar, de ese mensaje que quiero compartir al público que quiero llegar y lograr un proceso de transformación a través de la educomunicación. Em, Destaca que hay un desplazamiento paradigmático, entonces, bueno, eso es lo que entendíamos en lo de la jungla de comunicación y demás, entonces que ya no hay que entender esta definición de estrategia solo como desde lo militar y racional, sino pues desde lo relacional, desde la complejidad, o sea, que está dirigido pues para humanos, para actores, que hacen parte pues de un contexto determinado, con unas creencias, con unas formas de ver el mundo, con unas prácticas específicas. Entonces, entender que la estrategia debe ser entendida como algo muy amplio que ya no solo se aplica en contextos militares o empresariales, sino que también tienen una prevalencia en contextos complejos, con necesidades determinadas. También nos invita a que reconozcamos que la clave no es solo informar, sino articular, cooperar y co-construir significados. Entonces también un poco lo que decíamos, no solo en los procesos de mediación cultural, no solo pues contarle al mundo algo como expresión netamente artística, sino que cómo esa manifestación artística se configura en un elemento vital y determinante de esa identidad, de esa característica comunicativa de esa comunidad determinada que estamos interviniendo. Y pues sintetiza que la nueva teoría estratégica es una propuesta que coloca la comunicación en el corazón de la estrategia. Básicamente eso, mis queridos, era lo que quería como compartir, hacer pues un pequeño, obviamente tengo la certeza de que pues a través de ese proceso de revisión de la bibliografía que ustedes están realizando, de toda, de ese rastreo, de esa apropiación que están haciendo, pues van a lograr muchos más elementos complementarios a los que yo, pues, grosso modo estoy aquí compartiéndoles, pero en esencia son como los elementos más destacables de esas lecturas, de esos referentes y materiales que están allí para la consulta para poder pues resolver digamos ese entregable que tenemos que hacer pues antes de que termine pues la fase. Entonces básicamente eso, estimados, no sé si quieran pues hacer algún aporte, algún comentario para complementar, que sea pues el momento, los escucho, pues valoro mucho esos aportes que ustedes hacen también sus apreciaciones, porque precisamente pues nos permite ser partícipes de procesos colaborativos de construcción del conocimiento. Entonces, pues adelante, y si no, pues podríamos ya ir cerrando. Gracias, pues de mi parte, pienso yo que este espacio es bastante enriquecedor porque aunque no sé, no, como dice la tutora, no les he dado todo,
aunque uno siente que sí, de todos los documentos y los referentes que nos aporta desde el curso, sí me permite sentar un poco la base para también luego poder construir un soporte más técnico del tema, dado que uno sabe cuáles son los elementos claves. A veces en las temáticas que de pronto uno le muestran desde otra mirada, pues también le permiten a uno enfocarse más y poder hacer realmente ese aprendizaje significativo relacional con todo lo que uno ha tenido en el proceso de formación de la maestría. Entonces pienso yo que sí es un momento clave. Le agradezco mucho y ya me cogió fue la noche que no he salido todavía a mi oficina, estoy lejos de casa. Pero sí, pues el tema resulta de tanta conexión que pues se queda uno atento a toda la información que nos va brindando. Entonces es eso, nada más. Muchas gracias. Bueno, no, Lida, muchísimas gracias Profe, a ti también. igualmente, Pues, discúlpame, Andrés, sí, dime, cuéntame, adelante. no, pues, profe, por parte mía, el aporte, pues, para lo que nos diste, la instrucción que nos regalaste, es que esa estrategia de comunicación hay que tener en cuenta, pues, para, valga la redundancia, de mirar cómo llegamos nosotros al público, a las comunidades, a las culturas, a las etnias, ¿sí? Nos toca pues verificar es cómo, a quién nos vamos a dirigir, a quién nos vamos, con quién nos vamos a comunicar y así nosotros buscar la estrategia para llegar a ellos, ¿no? Porque como lo decíamos, hoy en día todo mundo pues no recibe la misma forma como de comunicación de aprendiz. Unos pueden aprender leyendo, otros aprenden viendo videos, otros los podcasts, como decía la compañera, etcétera. Entonces hay que saber cómo llegar al público y eso pues depende también de la cultura que cada quien tenga. Ok, Andrés, muchísimas gracias por tu aporte, también por el de Lida, y muchísimas gracias pues por esa participación activa, que les vaya muy bien. Lida, a ti que me preocupa también que hace 8 días también se te hizo un poco tarde, pero sí, ya para concluir, sí, eso es lo interesante de nuestra formación, de nosotros como gestores que es una. Digamos que somos unos profesionales que estamos llamados a tener una visión muy amplia en todas esas disciplinas que articulamos en nuestro quehacer, porque por ejemplo eso que decías, de uno saber a quién se va a dirigir, cuáles son las formas en que las personas aprenden, es que a algunos se les da más fácil haciendo procesos de lectura, a otros viendo videos, no sé qué, entonces eso también es como un llamado a que reconozcamos eso, prácticas educativas eficientes, lo que decía, como poder reconocer el tipo de inteligencia que identifica a determinadas comunidades y con base en eso, pues aplicar las estrategias o los mecanismos necesarios o que sean mucho más eficientes para poder llegar con ese mensaje que nos hemos propuesto. Entonces, grosso modo eso. Les agradezco muchísimo, les envío un abrazo, mis buenos deseos como siempre para que todo les salga muy bien, Dios los bendiga. Lida, que te vaya muy bien, ten mucho cuidado, que llegues pronto a casa y logres descansar. También a ti, Andrés, que Dios te bendiga, cuídate mucho, pues sé que estás también pues en ejercicio de tus labores y pues ya saben, nos encontramos pues en el aula a través del foro o pues también aquí en el Teams. Bueno, Lida, pues tienes una dificultad que ya me dijiste, pero pues igual allí están diferentes canales y siempre pues voy a estar muy atenta para lo que ustedes necesiten con el mayor de los gustos. Muy amable, muchas gracias. Igualmente, muy buena noche. Bueno, sí señora, que estés muy bien. Igualmente, profe, que estés bien. Bueno, Andrés, bendiciones. Hasta luego, buena noche.